La alegre cacofonía del recreo del jueves por la mañana en la escuela primaria Green Valley Elementary se hizo añicos. No era el ladrido gozoso de un perro persiguiendo un frisbee, ni el amigable gañido de un visitante bien educado en el aula. Este ladrido era un sonido crudo, primal, una cuchilla sónica que cortaba el aire. Era agudo, directo y absolutamente implacable. El oficial Tom Miller, de pie cerca del borde del patio de recreo demostrando comandos K9, apenas tuvo tiempo de registrar el cambio en su compañero. Shadow, su leal pastor alemán, un animal usualmente estoico y concentrado, se transformó en un borrón de pelaje negro y canela. No se abalanzó sobre una amenaza percibida entre los adultos supervisores, ni cargó contra la valla perimetral. Salió disparado con una intensidad casi desesperada, hacia una niña pequeña y desprevenida. Más específicamente hacia su mochila. Una oleada de gritos brotó de los niños. Los maestros, con los rostros marcados por la confusión y la alarma, gritaban tratando de recuperar el control de una situación que se precipitaba hacia el caos. El sonido de tela rasgándose, lona resistente y plástico barato rindiéndose a poderosas mandíbulas, resonó en el asfalto. Shadow, con los dientes al descubierto no en agresión, sino con una extraña y concentrada determinación, desgarró una mochila de color púrpura brillante adornada con mariposas brillantes aplicadas. Estaba colgada holgadamente sobre los estrechos hombros de Sophie, una alumna de segundo grado tranquila y modesta, conocida por su naturaleza gentil. Sophie se congeló una pequeña estatua en medio del pandemonio. Sus grandes e inocentes ojos marrones no estaban fijos en el perro, aterrorizada por ser mordida. En cambio, reflejaban un horror diferente, mucho más profundo, un terror que parecía succionar el aire mismo del patio de recreo, silenciando el mundo a su alrededor. En un movimiento violento y eficiente, el contenido de la mochila se derramó sobre el pavimento mugriento. Una manzana a medio comer rodó torcidamente. Una pequeña botella de agua abollada se deslizó lejos. Una jirafa de peluche raída y muy querida, con su pelaje desgastado en algunas zonas, yacía despatarrada de costado. Y entonces un pequeño sobredoblado, mugriento y arrugado, cayó. Estaba manchado con algo oscuro, un inquietante rojo parduzco que parecía palpitar contra el asfalto gris. La maestra de Sophie, la señora Albrecht, fue la primera adulta en alcanzarla. Su rostro estaba pálido, su habitual sonrisa cálida reemplazada por una máscara de preocupación. Se agachó lentamente, sus movimientos rígidos por la conmoción. Sus manos temblaban visiblemente mientras alcanzaba el sobremanchado. Estaba arrugado múltiples veces, su papel quebradizo y frágil. Los bordes estaban deshilachados, como si hubiera sido agarrado con fuerza, escondido y quizás llorado durante mucho tiempo. Con dedos torpes, la señora Albrecht lo abrió. Dentro había un único trozo de papel de cuaderno arrugado. Lo desdobló con cuidado. Sus ojos, ligeramente agrandados por sus gafas de lectura, escanearon la escritura infantil y serpenteante. Sus labios se separaron. Luego, todo el color restante desapareció de su rostro. Se tambaleó, su mano voló a su boca como para ahogar un grito. Se desplomó pesadamente de rodillas, allí mismo en el implacable asfalto, la nota condenatoria aún aferrada en su mano. Más temprano esa misma mañana, los estudiantes de Green Valley Elementary bullían con una excitación casi eléctrica. La unidad K9 del Departamento de Policía Local estaba de visita como parte de su semana anual de héroes comunitarios. Habían conocido al oficial Miller, un hombre amigable con ojos amables. Habían aprendido sobre las increíbles habilidades olfativas de perros como Shadow, como sus agudas narices podían rastrear personas perdidas en bosques densos o encontrar objetos ocultos enterrados profundamente bajo tierra. El oficial Miller incluso había permitido pacientemente que algunos de los niños más valientes le dieran órdenes simples a Shadow. «Siéntate, quieto. Dame la pata». Shadow había ejecutado cada una con calmada obediencia. Todos habían adorado al perro grande, inteligente y sorprendentemente gentil, especialmente Sophie. Era una niña menuda, un alma gentil que rara vez hablaba a menos que se le dirigieran directamente. Consistentemente sobresalía en sus pruebas de ortografía semanales, pero nunca jamás levantaba la mano para responder una pregunta en clase. Su constante y silencioso compañero era Harry la jirafa. Lo llevaba a todas partes, a clase, al almuerzo, incluso al recreo, metido a salvo bajo su brazo. Nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho jamás que la tranquila y modesta Sophie sería la razón por la cual una ambulancia y un convoy de coches de policía adicionales descenderían pronto sobre Green Valley Elementary, sus sirenas aullando una canción lúgubre.
Ahora, Lasra. Albrecht estaba sentada lánguidamente en el ambiente austero y estéril de la enfermería. Estaba pálida, todavía visiblemente conmocionada, con un paño húmedo y fresco presionado en su frente por la preocupada enfermera escolar. El oficial Miller estaba cerca, con expresión sombría. La nota rota y manchada yacía en una bolsa de evidencia de plástico transparente sobre el pequeño y desordenado escritorio. Había leído su contenido una vez. Eso había sido más que suficiente para enviarle un escalofrío de puro hielo por la espina dorsal. La nota, escrita con la mano insegura de un niño, decía: dijo que si cuento, mami se irá como lo hizo papi. Puse la foto en el bolsillo secreto de mi bolso. A veces la busca. Por favor, ayúdame si encuentras esto. No puedo hablar de ello, no había ningún nombre firmado al final. Pero la escritura temblorosa y serpenteante, la forma distintiva en que la S se curvaba era inconfundiblemente, desgarradoramente la de Sophie. Afuera, en un frío banco de metal, bajo la mirada indiferente de un vibrante mural escolar, Sophie estaba sentada. Sus pequeñas manos estaban agarradas con los nudillos blancos alrededor del largo cuello de felpa de Harry la jirafa. No lloraba. Su rostro era una máscara en blanco, sin emociones. No había emitido un solo sonido, ni un gemido, ni un suspiro desde que Shadow había desgarrado su mochila, derramando sus secretos en el patio de recreo. El oficial Miller se acercó a ella lentamente, con cautela, como uno se acercaría a un cervatillo asustado. Se arrodilló, poniéndose a la altura de sus ojos, tratando de parecer no amenazante. «Hola, Sophie», dijo, su voz deliberadamente suave y gentil. «¿Recuerdas a mi compañero, Shadow, verdad?» Sophie no lo miró. Su mirada permaneció fija en algún punto distante e invisible, pero sus ojos parpadearon casi imperceptiblemente hacia el perro. Shadow ahora estaba sentado con calma, pacientemente, al lado de Miller, sus inteligentes ojos ámbar fijos en ella, observándola con una comprensión casi preternatural. «Lamenta mucho lo de tu mochila», añadió Miller, intentando una leve sonrisa tranquilizadora que no sentía del todo. Sophie no respondió verbalmente. Parpadeó una vez, lentamente. Luego un susurro, tan débil que casi fue tragado por el suave susurro de las hojas en los árboles cercanos, escapó de sus labios. Él sabía. Miller sintió un profundo escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor del sol de media mañana. Shadow no había ladrado al azar. No se había asustado ni había sido agresivo. Había captado algo. Un olor. El débil y persistente olor a sangre vieja, quizás. La firma química casi imperceptible de estrés extremo, de miedo crónico. Miller lo había visto antes, en sus años trabajando con K9S. Perros como Shadow, con sus narices exquisitamente sensibles, podían detectar traumas. Eran como sistemas de radar vivientes y respirantes para el dolor y el sufrimiento no expresado. Pero que una inocente mochila de mariposas púrpuras de una alumna de segundo grado desencadenara una reacción tan violenta, específica y pública de un perro policía altamente entrenado? Eso no era normal. Eso no tenía precedentes. Y esa nota no fue un descubrimiento accidental. Alguien, una niña pequeña, aterrorizada y desesperada, la había colocado allí. Un frágil mensaje en una botella, arrojado a un mar de indiferencia, esperando contra toda esperanza que alguien, cualquiera, lo encontrara. En menos de una hora, la madre de Sophie, Laura, había sido contactada y había llegado a la escuela. Entró corriendo, sin aliento, con el pelo rubio revuelto, cayéndole sobre la cara. Llevaba una sudadera universitaria gastada y descolorida y un par de vaqueros con un agujero visible en una rodilla. Parecía más agobiada e incomodada que sorprendida o genuinamente preocupada por su hija. ¿Mordió a alguien? ¿Sophie está bien?, preguntó Laura, sus ojos recorriendo la oficina del director, apenas mirando a Sophie, que estaba sentada pequeña y silenciosa en una silla en la esquina. Los ojos del oficial Miller se entrecerraron casi imperceptiblemente. Sus campanas de alarma internas comenzaron a sonar. «Señora», dijo, su voz cuidadosamente neutral, «fue la mochila de su hija la que fue desgarrada por el perro». «No al revés. Oh, cierto». Laura intentó una sonrisa tensa y poco convincente que no llegó a sus ojos cansados. A veces puede ser tan dramática esa niña, siempre inventando cosas. Detrás de ella, la expresión de Sophie permaneció absolutamente sin cambios, en blanco, vacía. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Shadow, a quien se le había permitido entrar en la oficina y ahora yacía tranquilamente a los pies de Miller.
Sus pequeños dedos aún agarraban a Harry la jirafa como si fuera la única cosa sólida y confiable en su mundo aterrador y en ruinas. Miller le hizo un gesto a Laura para que se apartara un poco hacia la entrada de la oficina, aparentemente para hablar en privado. Dentro, la consejera escolar, la señora Davison, una mujer con un rostro amable y modales gentiles, se sentó junto a Sophie en la pequeña silla. «Cariño», preguntó suavemente, su voz llena de calidez. «¿Hay algo que te asuste? ¿Algo que quieras contarme?» Sophie la miró, sus grandes ojos marrones sin parpadear. Luego, lentamente, con vacilación, metió la mano en el bolsillo de su pequeña chaqueta vaquera. Sacó un trozo de papel doblado y arrugado. Era un dibujo a crayón. El dibujo representaba una casa simple, con forma de caja, representada en colores brillantes y alegres. Una niña pequeña con coletas estaba de pie frente a ella. A su lado estaba un hombre alto, oscuro, dibujado como una figura de palo. Pero donde debería haber estado su rostro, había garabatos rojos, furiosos y caóticos, un vórtice furioso de color que parecía vibrar con rabia reprimida. Debajo del inquietante dibujo, impresas en letras mayúsculas infantiles, grandes y desiguales, había dos palabras crudas: sonríe. Oesino. Lasra. Davison tomó suavemente el papel de la mano dócil de Sophie. Su corazón dolió con un dolor repentino y agudo. «¿Quién es este hombre, Sophie?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero Sophie no miraba a la consejera. Su mirada intensa e inquebrantable estaba fija en Shadow. Solo en Shadow. Y en ese preciso escalofriante momento, el gran perro dejó escapar un gruñido de advertencia bajo y retumbante, un sonido que parecía vibrar profundamente en su pecho. Sus orejas giraron, apuntando directamente hacia la puerta principal de la oficina, donde el oficial Miller todavía hablaba en voz baja con Laura. Algo estaba profundamente, terriblemente mal. Y la niña, que no podía articular su terror, que no podía encontrar las palabras para expresar su pesadilla, ya le había dicho a Shadow todo lo que necesitaba saber. Sophie estaba acurrucada en la parte trasera del coche patrulla del oficial Miller, una figura pequeña y desolada empequeñecida por el interior utilitario. Tenía las rodillas apretadas contra el pecho. Harry la jirafa estaba aferrado en sus brazos, sus ojos de botón mirando fijamente hacia adelante. El cinturón de seguridad le presionaba incómodamente el costado, pero no se quejó. No habló en absoluto. La señora Davison la había ayudado suavemente a subir al coche, susurrándole palabras suaves y reconfortantes que Sophie no pareció oír, su mente encerrada en algún lugar distante y más seguro. Shadow estaba sentado a su lado. No en el suelo del vehículo, donde solía estar durante el transporte, un K9 meticulosamente entrenado. Estaba allí mismo en el asiento, una presencia cálida, sólida y tranquilizadora. El oficial Miller, mirando por el espejo retrovisor, nunca lo había visto hacer eso antes. El gran pastor alemán apoyó ligeramente su poderoso cuerpo contra el pequeño y tembloroso cuerpo de Sophie. No se movía, no ladraba, simplemente estaba allí. Un guardián firme, vigilándola, protegiéndola. Las entrañas de Miller se encogieron con una sacudida nauseabunda. Había visto niños traumatizados antes, demasiadas veces en su carrera, pero esto era diferente. No había rabietas histéricas ni torrentes de lágrimas catárticas. Solo una niña pequeña acurrucada y perdida, envuelta en un silencio vasto, resonante y aterrador. Y un perro. Un perro que, con un instinto que trascendía el entrenamiento, parecía haber oído cada palabra no dicha, cada grito silencioso que ella no podía atreverse a pronunciar. La nota de la mochila de Sophie, ahora una pieza crucial de evidencia, ya había sido cuidadosamente registrada y enviada al sobrecargado analista de escritura del departamento. La confirmación llegó rápidamente. La escritura temblorosa y serpenteante coincidía sin sombra de duda con otras muestras conocidas del trabajo escolar de Sophie. Era suya, pero la pregunta más grande y perturbadora persistía. ¿Qué había olido exactamente Shadow en esa mochila que había desencadenado una reacción tan extrema y sin precedentes? ¿Qué horror invisible e inaudito había estado presente en esa bolsa, además de la propia nota, antes de que su contenido se derramara tan dramáticamente? ¿Qué miasma invisible, qué olor a pura maldad, todavía se aferraba a las fibras de sus pertenencias, quizás incluso a la propia Sophie? Fuera lo que fuese, había sido lo suficientemente potente, lo suficientemente vil, como para hacer que uno de los K9 más experimentados e impecablemente entrenados de todo el condado rompiera el protocolo de manera tan drástica, tan pública. Eso simplemente no sucedía.
no sin una razón profunda y aterradora. Miller apretó el volante, sus nudillos blancos. Había conducido esa ruta familiar al Centro de Defensa Infantil del condado 100 veces a lo largo de los años. Pero este viaje en particular se sentía más pesado, más cargado de un peligro invisible. No por ninguna amenaza abierta de violencia física, sino por el silencio sofocante y escalofriante que emanaba de la pequeña niña rota en su asiento trasero. De vuelta en la bulliciosa comisaría, un equipo especializado de servicios de protección infantil ya estaba reunido y esperando. Sophie fue escoltada con delicadeza y cuidado a una sala de entrevistas especialmente diseñada. Era pequeña, deliberadamente no amenazante y cómoda, con coloridos puffs de gran tamaño, una variedad de peluches suaves y tiernos, y una iluminación cálida e indirecta diseñada para calmar. Una mujer llamada Shra. Carmichael, una trabajadora social veterana con ojos amables y empáticos y una voz que sonaba como una suave brisa de verano susurrando entre la hierba alta, se presentó. Sophie no respondió. Ni siquiera hizo contacto visual. La señora Carmichael, experimentada en estas situaciones desgarradoras, no presionó. Simplemente le entregó a Sophie un libro de colorear nuevo lleno de dibujos de animales amigables y una gran caja de crayones de colores brillantes. Luego se sentó cerca, en otro puff, dejando que el simple y repetitivo acto de colorear, el suave deslizamiento de la cera sobre el papel, hablara por ahora. En la sala de observación adyacente, oculta detrás de un espejo unidireccional, el oficial Miller estaba hombro con su capitán, Mark Fields, un veterano estoico que lo había visto todo. Con ellos estaba Ladra Evans, una respetada psicóloga forense que a menudo consultaba en casos difíciles que involucraban a niños. A través del cristal especialmente tratado, observaban a Sophie. Lenta, vacilantemente, cogió un crayón azul brillante y comenzó a colorear meticulosamente el cielo en un dibujo de una granja de dibujos animados, su pequeña mano moviéndose con minuciosa precisión. «Está exhibiendo signos clásicos e innegables de trauma complejo», dijo Ladra Evans en voz baja, su voz sombría, su mirada fija en la niña. «Y una supresión emocional severa y prolongada. No se está cerrando porque sea terca o desafiante, señores. Lo está haciendo para sobrevivir. Es un mecanismo de afrontamiento profundamente arraigado». Miller cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, un nudo de ira y frustración retorciéndose en su estómago. ¿Hay alguna posibilidad en absoluto, de que simplemente inventara la nota? ¿Una imaginación hiperactiva? ¿Un intento de llamar la atención? Ladra Evans negó con la cabeza decididamente, sin un momento de vacilación. Absolutamente no. El vocabulario, la estructura de las frases, el tono emocional, todo encaja perfectamente con una niña de su edad. Pero los patrones específicos, la elección de palabras escalofriantemente precisa, haría que mami se fuera como lo hizo papi. Esa frase, capitán oficial, no es algo que una niña de 7 años invente de la nada. Eso es miedo aprendido. Es una amenaza repetida y aterradora que le ha sido inculcada. ¿Y qué hay del dibujo a crayón?, preguntó el capitán Fields, su voz áspera, aunque sus ojos delataban un destello de compasión. ¿El que encontró la señora Davison? El que tiene la cara garabateada. Ladra Evans golpeó el informe completo en el portapapeles que sostenía. Los violentos y furiosos garabatos rojos que obliteran la cara del hombre, junto con la orden forzada a sonríe. Poeseo. Es un ejemplo de libro de texto desgarrador de lo que llamamos comportamiento de enmascaramiento. Una niña traumatizada tratando desesperadamente de obedecer una orden aterradora, incluso vicariamente, a través de su arte. Esencialmente está diciendo, a través de su dibujo, «Mira, estoy sonriendo, estoy haciendo lo que quieres que haga». Mientras que el rojo, la furia caótica de los garabatos, muestra clara y gráficamente su profunda angustia, su miedo y su agresión reprimida hacia esa figura amenazante. Ese hombre, quien quiera que sea, la aterroriza hasta la médula. Miller asintió una vez, su mandíbula tensa por una fría furia. Necesitamos hablar con la madre de nuevo. Correctamente esta vez. Y necesitamos hacerlo ahora. El capitán Fiel suspiró, pasándose una mano cansada por su escaso cabello gris. Ha estado esquivando nuestras llamadas desde que dejó la escuela esta mañana. Afirma que está trabajando turnos dobles inesperados en el restaurante. Tendremos que traerla formalmente. No más peticiones. La expresión de Miller se endureció como el granito. No más esperas, ni un minuto más. Esa niña ya ha esperado suficiente.
Esa noche, mientras el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo con vetas púrpuras y anaranjadas, el oficial Miller, acompañado por un oficial uniformado de rostro pétreo llamado Peterson, llamó firmemente a la endeble puerta principal de una casa de un solo piso, desgastada y ruinosa en las afueras descuidadas y olvidadas de la ciudad. La única luz del porche sobre la puerta parpadeaba erráticamente, proyectando sombras largas y danzantes. Una maceta de cerámica rota yacía de costado en los escalones hundidos del porche, derramando tierra seca y muerta como una herida olvidada. La madre de Sophie, Laura, abrió la puerta lentamente, con cautela. Sus ojos estaban ensombrecidos por una profunda fatiga que el maquillaje no podía ocultar, pero su voz, cuando habló, era extraña, casi desconcertantemente alegre. ¿Oficiales? ¿Sophie está bien? ¿Ha pasado algo? Está a salvo, señora Miller, dijo el oficial Miller, su tono firme pero estudiadamente profesional. Usó deliberadamente su antiguo apellido de casada, el nombre en el certificado de nacimiento de Sophie, el nombre conectado con el padre que Sophie recordaba con tanto afecto. Pero tenemos algunas preguntas más serias para usted ahora, y necesitamos hacérselas dentro. Laura vaciló una fracción de segundo, su alegría fingida flaqueando como una bombilla moribunda. Por supuesto. Solo, ¿podemos por favor no hacer esto aquí en el porche? Los vecinos, ya sabe. Hizo un gesto vago. Dentro, la casa pequeña y estrecha olía débilmente, casi antisépticamente a lejía. Pero debajo de esa áspera capa química había algo más. Un ligero, casi imperceptible, toque cobrizo y metálico en el aire. Un olor que Miller asociaba con sangre vieja. La diminuta sala de estar estaba escasamente amueblada pero obsesiva, anormalmente limpia, casi estéril. No había juguetes de niños a la vista, ni libros esparcidos ni crayones, ni fotografías familiares adornando las paredes o mesas. Solo un sofá gastado y descolorido, un televisor grande de pantalla en blanco y persianas baratas que estaban demasiado apretadas, bloqueando la luz del día que se desvanecía y cualquier mirada indiscreta. Los ojos experimentados de Miller escanearon la habitación, su entrenamiento activándose, notando detalles sutiles, casi invisibles. Uno de los cojines del sofá estaba volteado, su patrón floral descolorido no coincidía del todo con los demás. La alfombra barata y raída cerca del rodapié, parcialmente oculta por una pequeña mesa auxiliar tambaleante, tenía una extraña mancha oscura, casi grasienta, como si algo se hubiera derramado o arrastrado repetidamente allí. Encontramos una nota en la mochila de Sophie y Laura, comenzó Miller, usando deliberadamente su primer nombre para establecer un tono más directo, menos formal y psicológicamente más apremiante. Una nota que su hija escribió. Describe amenazas serias y continuas, de una figura masculina. Alguien que le dijo que se callara, o su madre se iría, tal como lo hizo su papá. Laura cruzó los brazos defensivamente sobre su pecho, su anterior alegría forzada completamente desaparecida, reemplazada por una expresión hosca, cautelosa, casi resentida. Se lo dije en la escuela. Siempre ha sido demasiado dramática. Inventa cosas. Tiene una imaginación hiperactiva. No parece muy sorprendida por esto, Laura, observó Miller, su mirada firme, inquebrantable, clavándola como un insecto bajo un microscopio. La mayoría de las madres estarían horrorizadas, devastadas. Laura intentó otra sonrisa forzada y quebradiza. Ni siquiera comenzó a llegar a sus ojos fríos y calculadores. Sophie tiene una imaginación vívida. Supongo que lo sacó de su padre. Siempre fue un soñador. ¿Y dónde está su padre ahora, Laura? ¿Dónde está David Thorne? Presionó Miller, su voz endureciéndose. La sonrisa quebradiza de Laura finalmente se desvaneció por completo, desmoronándose como hojas secas. Se fue, dijo secamente. Nos dejó, hace años, simplemente, desapareció. ¿Ha habido alguien más viviendo en esta casa con usted y Sophie recientemente, Laura? ¿Un novio? ¿Un pariente masculino, quizás? Vaciló de nuevo durante un segundo crucial y revelador, sus ojos moviéndose nerviosamente, casi involuntariamente, hacia el pasillo oscuro y estrecho que conducía a la parte trasera de la pequeña casa. No, dijo finalmente. Nadie. Solo yo y Sophie. Detrás de ella, desde las profundidades de la casa, algo crujió. Una tabla del suelo gimiendo bajo un peso repentino. No fue un sonido fuerte, pero en el silencio tenso y cargado de la pequeña habitación estéril, fue tan inconfundible como un disparo. Suficiente para que la ya agudizada atención de Miller se enfocara bruscamente. ¿Hay alguien más aquí en la casa con usted ahora mismo, Laura?
Preguntó, su voz bajando, volviéndose tranquila, fría y cargada de acero. El rostro de Laura se volvió completamente frío, sus ojos endureciéndose como esquirlas de hielo. No, dijo, demasiado rápido, demasiado bruscamente, su voz de repente estridente. No hay nadie más aquí. Miller dio un paso deliberado y medido hacia adelante, invadiendo su espacio personal. Señora, por la seguridad de Sophie, y basándonos en la evidencia que hemos encontrado, necesitaremos revisar todas las instalaciones. Ahora. No tiene una orden judicial, replicó ella, una nota de desafío desesperado, o quizás de puro e inalterado miedo, infiltrándose en su voz. Entonces conseguiremos una, declaró Miller con calma, su voz inquebrantable. No tardará mucho, pero debería entender algo muy claramente, Laura. Si hay alguien en esta casa que ha estado lastimando a esa niña, que la ha estado aterrorizando hasta este silencio desgarrador. Mi perro ya lo sabe. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran pesadamente en el aire viciado, dejando que su plena implicación se asentara. Shadow lo olió en su mochila esta mañana. Olió el miedo. Olió el dolor. Lo olió a él. Fue entonces cuando la puerta trasera de la casa se cerró de golpe con un fuerte y reverberante portazo, el sonido resonando a través del tenso silencio. Miller y el oficial Peterson atravesaron la pequeña y desordenada cocina en un instante. Una figura sombría, un hombre, trepaba frenéticamente por el patio trasero mal iluminado y lleno de escombros, dirigiéndose a toda carrera hacia la densa y oscura línea de árboles que bordeaba el extremo más alejado de la propiedad. Laura gritó algo incoherente, un sonido de pánico puro, detrás de ellos, pero Miller no se detuvo, ni siquiera miró hacia atrás. Su atención estaba completamente centrada en el hombre que huía. El hombre era alto, sorprendentemente ágil para su corpulencia, y se movía con la velocidad del terror puro. También era claramente lo suficientemente tonto, o lo suficientemente desesperado como para haber dejado la destartalada puerta trasera abierta de par en par en su prisa por escapar. Pero no había contado con la unidad K9. No había contado con Shadow. Habían traído a Shadow en el coche patrulla de Peterson, estacionándolo discretamente al final de la calle. Era un procedimiento estándar cuando la seguridad inmediata de un niño estaba potencialmente en riesgo, y Miller había tenido un muy mal presentimiento sobre esta casa, sobre Laura Thorne, desde que había leído la nota de Sophie. El pastor alemán, liberado por Peterson, se lanzó desde la puerta lateral de la propiedad vecina como un misil peludo de 4 patas con buscador de calor, un único ladrido profundo y gutural brotando de su poderoso pecho, un sonido de furia pura y justa. Interceptó al hombre que huía justo cuando alcanzaba el borde sombreado de los árboles, derribándolo con una eficiencia rápida, practicada y brutal, sus dientes aferrándose a la pierna del hombre que huía. Para cuando el oficial Miller los alcanzó, respirando con dificultad, su propia adrenalina bombeando, el hombre estaba boca abajo en la tierra y las hojas en descomposición, con los brazos atrapados torpemente debajo de él, aullando de dolor y terror. Shadow estaba sobre él, gruñendo suavemente un retumbo bajo, continuo y amenazante en lo profundo de su pecho, su cabeza posicionada cerca de la del hombre, una advertencia clara y tácita. El rostro del hombre, iluminado por el potente haz de la linterna de Miller, estaba pálido, surcado de tierra y sudor. Tenía el labio partido y sangraba donde había golpeado el suelo con fuerza. Pero lo que Miller notó más, mientras esposaba rápida y eficientemente al hombre que luchaba, fue el tatuaje crudo, descolorido, de aspecto casi casero en su muñeca derecha. Un antiguo nombre en escritura gótica, Laura. Su nombre, pronto descubrieron, era Greg. Greg Briggs, el hermano de Laura. Tenía un largo y sórdido historial criminal. 2 condenas separadas por agresión agravada, otra por posesión ilegal de un arma de fuego. Ningún trabajo legítimo actual. Ninguna dirección oficial registrada, pero había estado viviendo en secreto furtivamente en la pequeña casa de Laura. Durmiendo en el sótano estrecho, húmedo y sin ventanas. Sophie nunca lo había mencionado. Ni una sola vez, porque él le había dicho repetida, gráfica y aterradoramente lo que le pasaría a ella y a su madre si alguna vez lo hacía. Cuando llevaron a Laura Thorne a la comisaría para un interrogatorio formal y grabado, lejos de su hermano, lejos de los confines claustrofóbicos de esa casa de los horrores, se quebró en menos de 1 hora. La represa cuidadosamente construida de negación, miedo y complicidad finalmente, irrevocablemente se rompió. Me lo dijo, sollozó, su rostro enterrado en sus manos temblorosas, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose en polvo.
Me dijo que si alguna vez le decía algo a alguien, si alguna vez intentaba conseguir ayuda para Sophie o para mí misma, la lastimaría. Lastimaría gravemente a Sophie, y luego me haría mirar. Le creí. Oh Dios, le creí. Tenía tanto miedo. La voz del oficial Miller, cuando finalmente habló, era fría, plana y completamente desprovista de simpatía. Debería haber tenido mucho más miedo, señora Thorne, de lo que su silencio, su complicidad, le estaban haciendo a su propia hija. De vuelta en el centro de defensa infantil, brillantemente iluminado y acogedor, Sophie estaba sentada con su amable trabajadora social, la señora Carmichael, coloreando de nuevo. Esta vez estaba dibujando meticulosamente una imagen de Shadow. Le había puesto una gran sonrisa de perro feliz, casi tonta, con su larga lengua rosa colgando alegremente, su cola tupida moviéndose tan furiosamente que era casi un borrón. A su lado había dibujado una pequeña figura de palo sonriente con coletas alegres y un vestido azul brillante. Debajo de su dibujo vibrante y esperanzador, había impreso en letras mayúsculas grandes, desiguales, pero decididas: yo más Shadow igual seguros. Ladra. Evans, que había estado observando la sesión a través del espejo unidireccional, se inclinó sobre el hombro del oficial Miller para ver mejor el dibujo que se mostraba en un monitor cercano. Una rara y suave sonrisa apareció en sus labios. Está comenzando a formar un apego seguro, dijo suavemente, su voz llena de una esperanza tranquila. Está empezando a confiar de nuevo. Ahí, oficial Miller, es donde realmente comienza la curación real y profunda. Miller asintió, un nudo formándose en su garganta, sus ojos sospechosamente brillantes. Después de todo, no necesitaba una voz, dijo en voz baja, más para sí mismo que para la psicóloga y su capitán reunidos. Solo necesitaba un perro que tuviera una lo suficientemente fuerte para todos ellos. Al final de esa larga y agotadora semana, Greg Briggs estaba firmemente tras las rejas enfrentando una serie de graves cargos de felonía, incluyendo agresión agravada, abuso infantil y privación ilegal de la libertad. Laura Thorne también fue acusada de poner en peligro a un menor felonía, obstrucción de la justicia y permitir criminalmente el abuso continuo. Sophie fue puesta en cuidado de crianza terapéutico de emergencia especializado con una amable y experimentada madre de crianza llamada Emily Bennett. ¿Y Shadow? Shadow estaba oficialmente programado para recibir una mención departamental, un honor raro. No por una dramática redada de drogas. No por rastrear valientemente a un peligroso fugitivo armado a través de terreno traicionero. Sino por escuchar con un corazón inquebrantable y un alma incorruptible, a una niña cuyos gritos silenciosos y desesperados nadie más en su triste y aterrador mundo había logrado oír. En el estacionamiento soleado de la agencia de acogida, después de una breve, gentil y cuidadosamente supervisada visita unos días después, Sophie corrió hacia el oficial Miller, su pequeño rostro iluminado con una esperanza vacilante y frágil. Sostenía a Harry la jirafa, ahora luciendo una oreja recién cosida, en una mano. En la otra, agarraba una correa de perro de nylon trenzado, roja brillante y nueva. ¿Puede Shadow venir a mi fiesta de cumpleaños?, preguntó, su voz pequeña pero sorprendentemente clara, sus ojos brillantes. Es el próximo mes, cumpliré 8 años. Miller sonrió, una sonrisa genuina, cálida y paternal esta vez, una sonrisa que llegó profundamente a sus ojos cansados. Creo, dijo, su voz ahogada por la emoción, que definitivamente podemos hacer que eso suceda, Sopiero. Mientras Shadow trotaba hacia ella, empujando suavemente su mano extendida con su nariz húmeda, Sophie se inclinó cerca de su cabeza grande, peluda e inteligente. Le susurró algo suave y secreto, algo que solo él, con su agudo oído y su corazón aún más agudo, podía descifrar. El gran perro le lamió la mejilla suavemente, luego se sentó sólidamente a su lado, mirando al oficial Miller con ojos sabios, antiguos conocedores. Lo que sea que ella hubiera dicho, cualquier frágil secreto que hubiera elegido compartir, él ya lo había entendido. Siempre lo había hecho.